Buenos días, soy Alejandra García, estudiante del último semestre de diseño gráfico. Y hoy les hablaré sobre lo que es la estética legal. Nosotros vivimos en un ecosistema digital donde la información vuela a la velocidad de la luz. En este entorno, la imagen ha adquirido una importancia sin precedentes. Como diseñadora, he dejado de ver el diseño como una disciplina meramente estética o funcional. Hoy lo entiendo como un agente activo en la construcción de narrativas, significados y algunas realidades. Tenemos que tener en cuenta que cada decisión visual que tomamos, desde la tipografía, la paleta cromática, hasta el uso del espacio, no solo comunica, persuade, emociona y en muchos casos manipula. Lo que antes se entendía como algo de buen estilo, hoy tiene implicaciones éticas, sociales y políticas profundas. La era de radicalización digital ha radicalizado esta transformación. Las imágenes, infografías y piezas visuales se consumen y se comparten con una rapidez que supera ampliamente la capacidad de verificación. Por eso, al exponer hoy las tácticas visuales de manipulación, no solo busco generar conciencia, sino también ofrecer herramientas para que podamos distinguir entre información legítima y engaño visual. Entre todo esto surgen 5 dudas muy grandes. Primeramente, observamos cómo influye la apariencia de profesionalidad de un diseño en la percepción de veracidad de una noticia o un dato falso, donde se pudo concluir que la legitimación estética es uno de los mecanismos más potentes en esta era de sobrecarga informativa. Cuando un diseño se ve profesional, con paletas sobrias, tipografías institucionales e iconografías limpias, automáticamente genera confianza. Es como si el diseño vistiera el contenido con un traje de credibilidad. Esto no es superficial, está integrado en la manera en que interpretamos lo que vemos. Ante la imposibilidad de verificar todo lo que vemos, usamos atajos mentales. Y uno de esos atajos es: si se ve bien hecho, debe ser cierto. Así, un gráfico falso, si está bien diseñado, se vuelve mucho más difícil de cuestionar. El diseño se convierte en una falsa realidad. Los autores Warner y Derash señalan que la desinformación a menudo utiliza formatos que imitan la estética de los medios de comunicación establecidos para generar una sensación de autenticidad. Esta técnica se conoce como mimetismo visual. Seguidamente a esto nos planteamos: ¿qué responsabilidad ética tenemos los diseñadores gráficos al crear un contenido en un ecosistema propenso a la desinformación, donde vemos que la ética del diseñador debe ser reevaluada desde una perspectiva de responsabilidad social activa? Como diseñadora, creo que nuestra responsabilidad ética va mucho más allá de complacer al cliente. El autor Vázquez Apodaca enfatiza que el proceso de eticidad del diseño debe considerar las perspectivas éticas que definen la evolución de su aplicación, lo que sugiere una obligación de diligencia más allá de la mera estética. De acuerdo a esto, tenemos que adoptar una ética aplicada que considere las consecuencias sistemáticas de lo que producimos. Y esto lo podemos llevar a 3 niveles. Primero, la responsabilidad de verificación, que sería el cuestionar los datos que nos entregan, no asumir que todo lo que nos dan es cierto. 2, la responsabilidad de transparencia, buscando representar los datos que nos dan con fidelidad, no truncar ejes ni exagerar proporciones para manipular la percepción. Y por último, la responsabilidad social, donde debemos reconocer que nuestro trabajo puede influir en decisiones políticas y en la salud pública. No es menor, no es neutro, y por eso debemos asumir esta responsabilidad con seriedad. Considerando esto, vemos de qué manera las plataformas digitales podrían implementar medidas para mitigar el uso del diseño gráfico en la propagación de narrativas engañosas, donde la mitigación por parte de las plataformas requiere una combinación de inteligencia artificial, verificación de hechos humanos y cambio en la política de aplicaciones algorítmicas.
El diseño reside en la escala y en la velocidad de la difusión. El autor Galdon subraya la necesidad de desarrollar métodos específicos para contrarrestar las tácticas de desinformación. Las medidas deben centrarse en la detención de manipulación visual intencional. 1. La detención de manipulación gráfica, que serían algoritmos que analicen no solo las imágenes, sino también la estructura de gráficos e infografías. 2. La penalización algorítmica. Si un contenido visual es engañoso, su alcance debe reducirse drásticamente. Posterior a todo esto, nos preguntamos si podría el desarrollo de una inteligencia artificial generativa que crea imágenes de forma masiva y convincente resaltar aún más el problema de la desinformación visual. Y es que la inteligencia artificial representa una ruptura radical en el paradigma de la desinformación, bajando el umbral de costo, tiempo y habilidades necesarias para producir un contenido visual altamente creíble y masivamente distribuible. La IA resalta el problema de dos maneras principales. El hiperrealismo, ya que la IA puede generar imágenes y gráficos que imitan perfectamente la estética de cualquier fuente legítima, como lo son las agencias de noticias y estudios científicos, eliminando así las pistas que antes teníamos para delautar el fraude. 2. El dilema de la duda. Debido a la proliferación de imágenes generadas por IA, crea un entorno de contaminación masiva, donde el público comienza a dudar de todas las imágenes, incluso de las que son auténticas. Esto es un riesgo significativo, ya que, como sostiene Turandín, el objetivo último de la desinformación es confundir la realidad. Por último, nos preguntamos si es posible educar a la sociedad para que sea menos susceptible a la manipulación a través del diseño visual. La educación debe enfocarse en enseñar a los ciudadanos no solo a ver, sino a leer críticamente los gráficos y las imágenes. Construir sobre cómo el color, encuadre y diseño compositivo son utilizados para activar respuestas emocionales que anulen el pensamiento crítico. Como propósito en esta investigación, primeramente buscamos analizar las técnicas específicas de diseño gráfico utilizadas para manipular datos y generar narrativas falsas, identificando los elementos visuales que contribuyen a la credibilidad de la desinformación, lo que le llamo yo la estética del engaño. Para lograrlo se necesitó realizar un análisis sistemático de las tácticas visuales que hacen que una pieza visual parezca legítima. Esto implicó construir una taxonomía del diseño engañoso, diferenciando en dos tipos de distorsión. La distorsión de la data, por ejemplo, cuando se comprimen intencionalmente los datos o se omite la línea base en un gráfico para exagerar tendencia. Y 2. Distorsión de contexto, como el uso de imágenes fuera de un lugar o que el diseño sugiere fuentes confiables sin ser. La desinformación busca alterar la percepción de la realidad y el diseño gráfico es una herramienta poderosa para lograrlo. Por eso, entender sus mecanismos es clave para combatirlo. Adicionalmente a eso, se buscó establecer un marco ético para la práctica del diseño gráfico en la era digital, proponiendo así pautas que promueven la responsabilidad y la integridad de la creación de contenido visual. Creo que el diseño gráfico necesita un nuevo marco ético, uno que no se limite a la propiedad intelectual, sino que aborde el daño público que puede causar la utilización engañosa. Por eso, este marco debe basarse en dos principios fundamentales. Primero, la veracidad visual, representar con fidelidad todo lo que nos da. 2. Debe ser transparencia, ser claro en todo lo que usamos. El autor Mitcham dice que el diseñador debe ser visto como un agente moral en el proceso de comunicación. Como diseñadora, reconozco que la tecnología que usamos no es neutra. El diseño tampoco lo es. Por eso debemos asumir nuestro rol como agentes morales en el proceso de comunicación. Para concluir, se exploró el impacto psicológico del diseño engañoso en las audiencias.
examinando cómo la estética puede influir en la toma de decisiones y en la formación de opiniones. El diseño tiene la capacidad de activar sesgos cognitivos y emocionales. Su poder radica directamente en el sistema 1 de pensamiento, que es rápido, intuitivo, emocional, evadiendo así el sistema 2, que es mucho más lento y analítico. Cuando una pieza visual se presenta de forma clara, estéticamente agradable y fácil de consumir, se percibe automáticamente como verdadera. Este fenómeno, conocido como fluidez cognitiva, es explotado magistralmente por el diseño enganoso. Lo visualmente fácil se traduce en nuestra mente como correcto. La efectividad de desinformación radica en su capacidad para explotar las emociones y la identidad del receptor. Por eso, quiero entender cómo la estética puede influir en la toma de decisiones, en la formación de opiniones y en la aceptación acrítica de contenidos manipulados. A lo largo de este estudio, se planteó la necesidad urgente de una ética aplicada al diseño gráfico, donde el profesional asuma su rol como mediador responsable entre la información y el público. Se propone un marco ético que priorice la veracidad, la transparencia y el derecho a la objeción de proyectos manipuladores. Enseñar a leer imágenes, cuestionar la retórica visual y a reconocer las emociones que el diseño activa permite formar ciudadanos más conscientes, reflexivos y menos vulnerables a la manipulación. El diseño gráfico, como el lenguaje visual, tiene el poder de informar, emocionar o distorsionar. Por eso, esta investigación invita a mirar mucho más allá de la superficie, a reconocer el diseño como una herramienta ética y a construir una cultura gráfica comprometida con la verdad.